Muy bien, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días, ¿todo bien? Buenos días. Buenos Hola, días a todos. Buenos días. Pues vamos a retomar nuestra formación como auditores internos ya en esta sesión 6 de 8. Ya estamos al final prácticamente del camino, en la recta final del camino, ¿verdad? De esta capacitación. Entonces, me gustaría empezar recordando un poco lo que vimos en la sesión anterior, que básicamente platicábamos sobre la competencia del auditor interno, hablábamos un poco sobre los atributos del auditor, las cualidades personales, la educación y experiencia que debiera tener el auditor interno, algunos conocimientos y habilidades que tendríamos que manejar como auditores internos, ¿verdad? También hablábamos un poquito sobre otros conocimientos como es los documentos del sistema de gestión de seguridad de la información, que es importantísimo. Además de conocer los requisitos de la norma de ISO 27001, ¿quién recuerda cuántos son los grandes requisitos de ISO 27001? ¿Quién me lo dice? Los requisitos son 7. Exactamente. Correcto, Clara. Son 7 grandes requisitos con un anexo A que tiene un número de controles. ¿Cuántos son esos controles? ¿Quién me lo puede decir? 114. ¿Quién da más o quién da menos? 144. Exactamente. Son 144 controles, ¿verdad? Que conforman el anexo A y que también conforma parte de las evaluaciones que vamos a realizar al momento de llevar a cabo la auditoría interna. También hablábamos sobre los conocimientos que tienen que ver con la parte legal, ¿verdad? Leyes, reglamentos, otros requisitos y también situaciones de la organización. Hablábamos que nuestra capacitación de formación de auditores internos está basada en una norma. ¿Recuerdan cuál es la norma en la cual está basada? ¿Alguien me lo puede decir? ¿No? ¿Nadie recuerda? Es la ISO 19011, que es la guía para llevar a cabo auditorías. Por eso es que hablábamos también que parte del conocimiento como auditores internos era conocer situaciones propias de la organización. Y algo muy importante que platicamos también en la sesión anterior son los requerimientos que nos marca ISO 27001 con respecto a auditorías internas, que es el requisito 9.2 que platicábamos que se conformaba o formaba parte del gran requisito de ISO 27001 que es evaluación del desempeño. Justo auditorías internas forma parte de un mecanismo para evaluar el desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, nos establece un requisito que es el 9.2 y ahí hablábamos que había que llevar a cabo auditorías a intervalos planificados, que deben ser programadas de acuerdo a la importancia y resultados de auditorías previas, que había que definir los criterios, el alcance, la frecuencia y la metodología, que se tiene que hacer una selección de auditores para realizar y asegurar la objetividad e imparcialidad de las auditorías. Hablábamos también que se deben de informar los resultados al Comité de Seguridad de la Información y a las direcciones pertinentes, de acuerdo, por supuesto, al alcance de cada auditoría que se vaya a ejecutar. Y, por supuesto, algo muy importante que es conservar todas las evidencias de que realmente estamos llevando a cabo este proceso de auditoría, ¿de acuerdo? Eso fue lo que vimos la sesión anterior. No sé si alguien tenga o se haya quedado con alguna duda o algún comentario sobre lo que vimos la sesión anterior. Carlos, nada más me gustaría puntualizar el tema del número de controles, son 114 controles. 114, correcto, Andrés, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, ahí hubo un desliz de mi parte, una disculpa. Son 114 controles, efectivamente, que están derivados del anexo A de ISO 27001, ¿de acuerdo? ¿Todos ya tenemos el dato correcto?
Perfecto. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre esto que platicaba a manera de resumen de la sesión anterior? ¿No? ¿Todo muy claro hasta ahorita? Si recuerdan, también hicimos un par de ejercicios, ¿verdad? ¿Y cuál fue el objetivo de ese par de ejercicios? ¿Con qué nos quedamos de ese par de ejercicios que realizamos la sesión anterior? ¿Quién me lo dice? Poder entender qué era lo que inferíamos de los hechos. Exactamente, Daniel. Tratar de identificar que hay situaciones que se infieren y hay situaciones que son hechos, son realidades. Y que nosotros como auditores, sí, por supuesto, bajo una dinámica hay situaciones que podemos inferir, pero que tendremos que verificar, que tendremos que validar a través de la obtención de evidencia objetiva, ¿verdad? Nosotros no podemos dar por hecho absolutamente nada que no haya una evidencia de que se haya realizado o de que se haya ejecutado de la manera que está prevista, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente esos ejercicios nos daban pues esa visión, ¿no? De tener mucha evidencia de que las cosas realmente están pasando o no están pasando para poderlo declarar al final en un informe de auditoría, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Daniel. También al finalizar la sesión ya platicábamos un poquito de lo que es una gestión de un programa de auditoría. ¿Quién recuerda qué fue lo que platicamos al final de la sesión? Que es justo con lo cual estamos arrancando ya el contenido de esta sesión. ¿No? ¿No recuerdan? ¿Era la forma de cómo íbamos a llevar la auditoría? Esa es una parte, ¿no? La forma de cómo llevar una auditoría, pero esa es una forma, esa es una etapa particular. Yo les decía al finalizar la sesión anterior que podríamos hablar que gestión es un sinónimo de administración, ¿sí? Esto quiere decir que los programas de auditoría conllevan una administración, ¿sí? Generalmente se asigna a un equipo, en este caso, pues nosotros que nos estamos preparando como auditores internos, para llevar esa administración del programa de auditoría, ¿sí? De hecho, podemos ver en la siguiente diapositiva una situación muy visual que hace referencia nuevamente, al ser un proceso, las auditorías, a un ciclo de mejora. Si pueden observar, en esta lámina tenemos una etapa ya como administración de las auditorías internas, una etapa de planeación, una etapa de ejecución o de hacer auditorías internas, una etapa de verificación y una etapa de acción o de actuar, ¿sí? ¿Se les hace similar ese ciclo? ¿Recuerdan cuándo lo vimos? ¿Alguien recuerda dónde vimos este ciclo de planear, hacer, verificar y actuar? ¿No? ¿Nadie? Cuando hablábamos del ciclo de mejora continua. Ok, efectivamente, Carla, cuando hablábamos del ciclo de mejora continua y que de alguna manera la norma, sus requisitos estaban planteados bajo este ciclo de mejora continua, de planear, hacer, verificar y actuar. Y teníamos que esos 7 grandes requisitos estaban de alguna manera identificados con una etapa de planeación, con una etapa de ejecución y con una etapa de verificación y finalmente una etapa de acción, ¿verdad? Entonces, ese mismo principio, que es la mejora continua, la tenemos en la administración de las auditorías, en este caso internas, ¿sí?
De hecho, si pueden observar en esta diapositiva, todo parte de una autoridad que está delegada o que está asignada para llevar a cabo nuestro programa de auditoría, ¿sí? Es decir, nosotros no podríamos hacer auditorías si no tenemos delegada esa autoridad. ¿Quién delega esa autoridad o quién nos debería delegar esa autoridad para llevar a cabo auditorías internas? ¿Quién me lo dice? ¿No? Bueno, básicamente quien delega la autoridad para llevar a cabo las auditorías internas es la alta dirección, ¿sí? En este caso, pues la dirección general nos tiene que dotar de esa autoridad para poder administrar las auditorías internas. Ese es el primer paso, ¿sí? De hecho, está en un color diferente en la parte superior de la lámina. Por supuesto, nuestra etapa de planeación inicia una vez que tenemos delegada esa autoridad con el establecimiento del programa de auditoría, donde tendremos que plantear cuáles son los objetivos, cuáles son las responsabilidades, qué recursos vamos a tener para llevar a cabo estas auditorías internas y cuáles son los procedimientos de auditoría que vamos a seguir al momento de ejecutar propiamente la auditoría interna. Entonces, la primera etapa de planeación es justo establecer nuestro programa. Y esto está alineado con el requisito de auditorías internas de ISO 27001, que establece que debemos llevar a cabo auditorías en intervalos planificados, ¿sí? Entonces, es una planeación inicial para saber cuántas auditorías voy a ejecutar yo, pensemos, dentro de un periodo de un año, ¿sí? Estas pueden ser auditorías totales o pueden ser auditorías parciales. Eso es muy importante, ¿sí? No necesariamente cuando yo voy a llevar a cabo una auditoría interna se va a hacer o se debe hacer a todo el sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿sí? También puedo yo hacer auditorías parciales. ¿Cuál es la buena práctica? La buena práctica es que por lo menos en el periodo de un año yo tenga auditado todo mi sistema de gestión de seguridad de la información. Esto quiere decir que yo puedo hacerlo en una sola auditoría, auditar todo, o hacerlo en diferentes momentos, digamos auditorías parciales, que al final, en la suma del año, me dé una auditoría total al sistema de gestión de seguridad de la información, ¿de acuerdo? Por eso es que hay que planificarlas. Y si recuerdan, cuando vimos el requisito 9.2 de la norma de auditorías internas, nos establece también como requisito que deben de ser planificadas de acuerdo a la importancia de los procesos y al estado de los procesos de acuerdo a los resultados de auditorías previas, ¿sí? Entonces, eso nos permite hacer una programación y una planeación que no necesariamente sean únicamente auditorías totales. Esto de alguna manera también me permite gestionar adecuadamente mis recursos de auditoría, ¿verdad? Pensando principalmente que mi principal recurso pues son los auditores internos, es el grupo de auditores internos. Entonces yo no necesariamente en un evento de auditoría necesitaría utilizar a todo el grupo de auditores internos. Si hago auditorías parciales, puedo hacer una selección de un grupo sobre ese gran grupo de auditores internos para llevar a cabo auditorías parciales y eso me permite tener una mejor administración de los recursos de auditoría interna, ¿de acuerdo? Entonces, esta programación es clave, es muy, muy importante. En nuestro caso, para lograr la certificación, yo les platicaba igualmente en la sesión anterior que lo que necesitamos es tener por lo menos una auditoría total al sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, la primera auditoría interna que está planificada para el mes de septiembre tendrá que hacerse total, ¿verdad? Una vez que obtengamos resultados de esa auditoría, entonces ya podremos hacer una planificación que de alguna manera pueda ser más
viable en términos de gestión de recursos y en términos también de incorporar la importancia y el estado de los procesos. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda con este tema de la planeación y la programación de auditorías. No, ninguna. No, ninguna. No, Perfecto. No. Muy bien. Después pasamos a la etapa de implementación. Estamos, recuerden, en esta gestión global, ¿verdad? En el macro de la administración de auditorías. En esta etapa de implementación se llevan o se consideran dos elementos importantes, son los que están justo del lado derecho, donde dice hacer, que es la competencia y evaluación de los auditores y las actividades propias de auditoría. Aquí es justo donde ya una vez que definí que voy a llevar a cabo auditoría interna en un periodo determinado, es justo donde ya voy a aplicar la ejecución de la auditoría interna, ¿sí? Es lo que está declarado inclusive en nuestros procedimientos de auditoría y es lo que más adelante vamos a ver seguramente en la siguiente sesión, el cómo llevar a cabo ya este proceso de auditoría interna. Aquí, por supuesto, hablamos de elaborar un calendario de las auditorías o una agenda de auditoría o un plan de auditoría específico para la auditoría que voy a ejecutar y que se deriva de la programación inicial. Por supuesto, se debe de evaluar la competencia de los auditores, se debe hacer una selección adecuada de los auditores, justamente buscando la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría, se hace la conducción como tal de la auditoría y es la etapa que nos va a generar la mayor parte de los registros de la auditoría, ¿sí? Básicamente desde la preparación como auditores internos, la propia ejecución, hasta tener un informe de auditoría interna, ¿verdad? Ya son todos los pasos que voy a seguir para llevar a cabo la auditoría interna. Es decir, lo que está programado en mi etapa de planeación, ya lo llevo a la realidad en la ejecución de mis auditorías internas. Posteriormente, entramos a la etapa de verificación, ¿sí? Aquí básicamente en esta etapa es dar seguimiento y revisión al programa de auditoría, ¿sí? En este seguimiento, pues debemos identificar acciones correctivas o preventivas y oportunidades de mejora, ¿sí? Básicamente, una vez que yo planifiqué y yo ejecuté la auditoría, lo que tengo que hacer es establecer si realmente cumplí los objetivos que inicialmente planteé, ¿sí? Tengo que dar seguimiento a que se haya ejecutado de una manera ordenada, de una manera sistemática, que me esté agregando valor, que la competencia de los auditores sea la adecuada, y en función de esos resultados, ¿verdad? Aquí no estoy hablando de los resultados del sistema de gestión de seguridad de la información que obtenemos a través de la auditoría, sino estoy hablando de los resultados de haber implementado mi programa de auditoría interna. Y en función de esos resultados, yo entraría a la siguiente etapa, que es el de la mejora del programa de auditoría. Debo de tomar acciones para que todo esto que yo evalué en cuanto a si lo programado y lo ejecutado fue conforme a lo esperado, yo tendré que tomar, si no lo fue, acciones para ir mejorando ese programa o esa administración de mi programa de auditoría, ¿de acuerdo? Si yo les preguntara qué tipo de acciones podríamos tomar sobre qué resultados, ¿cuáles serían? Imaginen que ya hicimos la programación, imagínense que ya implementamos y estamos revisando qué resultados obtuvimos y qué acciones debemos tomar. ¿Quién me da un ejemplo de esa evaluación y ese resultado obtenido y qué acción podríamos tomar? ¿Quién dice yo? Un nombrecito al azar, ¿qué les parece?
A ver. Manuel, ¿estás por ahí, Manuel? Sí, Perfecto. ¿Tú podrías darme un ejemplo de qué resultado podríamos obtener y qué acción deberíamos de tomar? sobre la... Permítame un segundo. Sí, claro. Los datos que tendríamos sobre nuestro plan de auditoría, ¿no? Ujú. En este caso, pues, obviamente, una vez que ya ejecutemos nuestro plan, van a haber, esperemos que no, ¿verdad? Van a haber, desviaciones, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que aquí optar por acciones correctivas para frenar en ese momento esa desviación y seguir el proceso, que es tener una acción preventiva una vez que ya hemos terminado este proceso, para que no se vuelva a repetir y podamos volver a seguir con el proceso. Ejemplo, si nosotros, aquí hablando de la parte de la seguridad de la información, tenemos que nuestras computadoras todas tienen la misma contraseña y a un nuevo elemento que nada más dura 3 días, pero en esos 3 días, pues, nos dimos cuenta que hizo mal uso de la información. ¿Cuál sería la acción correctiva inmediata? Pues es personalizar una contraseña para cada equipo. Y dependiendo del nivel de la jerarquía, pues va a ser la complejidad, ya si vamos a encriptar o vamos a poner a no sé, hasta uso de biométrico, ¿no? Ya volándome más la barda, ¿no? Y la acción preventiva es hablar con capital humano para que ellos pongan un filtro más riguroso y prevengan este tipo de contrataciones, ¿no? Que nada más van a durar poco tiempo o que detecten un comportamiento de ese tipo, ¿no? Ok, Manuel. ¿Qué opinan los demás del comentario que acaba de hacer Manuel? Por ejemplo, Pues Carlos, ibas yo, a comentar. sí, yo creo que efectivamente al final como lo comenta Manuel, ¿no? O sea, después de elaborar o de terminar nuestra auditoría y de identificar nuestras desviaciones, ya la revisión, calendarizar la revisión posterior para ver que se hayan solventado dichas desviaciones. Habíamos visto la sesión pasada que pudiera ser por la importancia del riesgo o por la cantidad de desviaciones que a lo mejor encontramos en un área, ¿no? Que a lo mejor el área no es de un riesgo importante, pero por la cantidad de desviaciones encontradas pudiera ser ya representativo que tuviéramos que recalendarizar esta revisión. Ok, más o menos, ¿no? Les platico un poco. Parte de lo que acaba de mencionar Manuel, inclusive un poco lo que acaba de mencionar Carlos también, está más en función de la etapa de hacer, ¿no? Es que es la implementación del programa de auditoría. Ahí justo nosotros, como bien dijo Manuel hace un momento, nosotros identificamos posibles desviaciones o incumplimientos, lo que le llamamos hallazgos de incumplimiento, ¿sí? Esos hallazgos de incumplimiento son registrados en un informe de auditoría. Ese informe de auditoría es entregado al Comité de Seguridad de la Información o a las direcciones y responsables correspondientes, y ellos tienen que generar las acciones correctivas, inclusive preventivas, correspondientes de acuerdo a ese incumplimiento, a esa no conformidad, a ese hallazgo, etcétera, ¿no? Pero eso es la parte de implementación. Aquí recuerden que yo les platicaba que estamos en la administración del programa de auditoría,
¿no? Entonces, ese seguimiento y esas acciones están en función de los resultados que yo obtuve de la implementación de mi programa de auditorías sobre mi proceso de auditorías, no sobre los hallazgos o las observaciones o los incumplimientos del sistema de gestión de seguridad de la información que fueron identificados en el momento de la auditoría. ¿Okay? Entonces, aquí lo que estamos evaluando es si mis auditorías están siendo efectivas o no lo están siendo y qué acciones yo tomaría sobre esos resultados que estoy obteniendo de la implementación de la auditoría interna. ¿Eh? No sé si queda claro que no estamos en la ejecución, sino estamos en el programa, en la administración de la auditoría interna. ¿Sí es claro esto? Sí, ahora sí que es propiamente la evaluación del proceso de auditoría como tal, ¿no? Correcto, Carlos, exactamente. Lo que estamos evaluando en este nivel es el proceso de auditoría interna. Sí, de acuerdo. Y entonces, ¿quién me daría un ejemplo de un resultado que yo pueda obtener ya bajo este contexto y qué acción podría yo tomar? Y entonces, sobre esta base, pudiéramos decir que a lo mejor el alcance o la muestra representativa que yo tome para hacer mi esta evaluación no es suficiente, o a lo mejor no tiene definido correctamente el objetivo, y entonces no voy a cumplir con todo así que valga la redundancia, con el objetivo de la auditoría como tal, ¿no? ¿Y qué acción tomaríamos? Pues aquí sería hacer una revisión o replanteamiento del programa de auditoría. Correcto. Para poderlo ajustar a la necesidad y asegurarnos que se cumpla con el objetivo que estamos buscando. Exactamente, Carlos. Ese fue muy buen ejemplo, ¿no? O sea, como resultado obtuve que de acuerdo a la planificación que yo realicé, quizá por los tiempos y los días asignados para llevar a cabo la auditoría, al momento de entrar a esta etapa de verificación, me di cuenta que no se cumplió el objetivo que inicialmente estaba planteado, quizá por una falla en la planeación de la auditoría, y mi acción es hacer un replanteamiento efectivamente de mi programa de auditoría para auditorías futuras, ¿verdad? Ese es un ejemplo. ¿Quién me puede dar otro? ¿Qué podría pasar? Y tendríamos que tomar acción. Otro podría ser, más adelante. Que no se haga la auditoría y posponerla, por ejemplo. Sí, puede ser que como resultado no se haya ejecutado la auditoría por alguna circunstancia, por alguna situación. Tendré que hacer un análisis de qué fue lo que ocurrió, por qué no se llevó a cabo la auditoría, quizá no estuvo planificada en los tiempos adecuados o los días adecuados o los momentos adecuados, y tendré que hacer un replanteamiento, ¿sí? Efectivamente. Pero hay muchas otras situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, yo como un resultado también puedo obtener que quizá la asignación del equipo auditor pues no tenía la suficiente competencia para llevar a cabo el proceso de auditoría bajo el alcance que estuvo planificado. Entonces, yo tengo que generar una acción que es muy probablemente ya hacer un reforzamiento con mi equipo de auditores, quizá tomar algunas otras acciones que me ayuden a fortalecer el conocimiento, las habilidades como auditor interno, y poder plantear un esquema diferente para una siguiente auditoría, ¿verdad? También puedo, por ejemplo, tener como resultado que los días que yo definí y los horarios que yo definí no fueron suficientes para llevar a cabo la auditoría a ese proceso en específico, o que fue demasiado tiempo el asignado a un proceso que quizá era un proceso mucho más corto y podría haberse hecho más eficiente con un tiempo menor.
Entonces, yo tengo que analizar eso y volver a hacer un replanteamiento de mis siguientes auditorías, ¿no? Lo planteaba también Carlos, los propios objetivos de la auditoría. Probablemente yo tenga inicialmente como objetivo el cumplimiento a los requisitos de la norma, pero también es importante que no necesariamente todas van a tener el mismo objetivo. De acuerdo a los resultados que se obtengan en el proceso, yo podré hacer un replanteamiento como acción de qué objetivo voy a perseguir en las siguientes auditorías internas, ¿verdad? Entonces, recuerden, aquí, como estamos en la administración y en la gestión de los programas de auditoría, justo estamos en el macro, ¿no? Estamos revisando y mejorando nuestro proceso de auditoría interna. La parte que mencionó muy bien Manuel, que me parece muy buen ejemplo, tiene que ver más con el proceso ya en su ejecución, ¿no? Lo que nosotros hacemos en la auditoría interna, donde identificamos desviaciones y donde el responsable tendrá que generar acciones correctivas o preventivas para atender esas desviaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí es claro esto de la administración y la gestión de un programa de auditoría ya en este ciclo de mejora continua? ¿O tienen alguna pregunta o alguna duda? Es claro. ¿Sí? ¿Para todos? Sí, sí, Carlos. Sí. Perfecto, muy bien. Vamos a entrar entonces a un poquito de detalle en cada una de estas etapas, ¿sí? Hablábamos de la autoridad, ¿verdad? Que es con lo que iniciamos esta administración de mi programa de auditoría, y les comentaba que la alta dirección es quien otorga esa autoridad para gestionar un programa de auditoría. Eso quiere decir que nosotros en su momento tendremos que mostrar evidencia de que tenemos esa autoridad delegada, ¿sí? Tendremos que tener quizá algún documento, algún oficio, algún correo o algún elemento donde la alta dirección dote de esa autoridad a este equipo de auditores internos, ¿verdad? Y eso ya nos va a permitir, pues, tener la posibilidad de establecer, implementar, dar seguimiento y hacer todo nuestro ciclo de nuestros programas de auditoría, ¿verdad? Por supuesto, en esa planeación podemos tener más de una auditoría. Yo les hablaba que pueden ser parciales y esto haría que fuera más de una, quizá en un periodo de un año, ¿verdad? Entonces, es con lo que arrancamos. Después hablamos del establecimiento del programa de auditoría y que incluye identificar objetivos del programa de auditoría. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como es cumplir con los requisitos de la certificación bajo ISO 27001, verificar conformidad con los requisitos contractuales, obtener y mantener la confianza en la capacidad de un proveedor, contribuir a la mejora del sistema de gestión, etcétera, ¿verdad? Cada auditoría puede tener un objetivo particular. Y yo les platicaba, y lo reitero en este momento, que el objetivo de nuestra primera auditoría interna será el cumplimiento, que es justo el primer ejemplo, ¿no? Cumplir con los requisitos para la certificación de conformidad con los requerimientos de ISO 27001. Al ser nuestra primera auditoría interna, el interés sería saber si nuestro sistema de gestión de seguridad de la información para el mes de septiembre ya se encuentra en cumplimiento, ¿sí? Esto quiere decir en cumplimiento sobre los requisitos de la norma, los 7 grandes requisitos, los 114 controles, ¿sí?, del anexo A. Por supuesto, el cumplimiento a los requisitos legales y contractuales, ¿sí? Y por supuesto, que haya una adecuada implementación, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos una auditoría interna, aseguramos el cumplimiento a requisitos de manera documental, es decir, que los qués que nos establece la norma, como platicábamos, que son los debes de la norma, están establecidos en los comos, que es el sistema como tal, la documentación que ha generado Previta para cumplir con esos requerimientos.
Entonces, nosotros en primera instancia revisamos que esos comos, es decir, el sistema documentado, cumpla con los qués, es decir, los requisitos y los debes de la norma. Y la segunda parte que nosotros debemos de establecer en ese cumplimiento es que esté implementado, ¿verdad? Que no solamente esté en un documento el cumplimiento, sino que eso realmente se esté llevando a cabo en todos los niveles pertinentes de la organización. Si de esos 114 controles, 50 controles están derivados por parte del área de tecnología de la información, y tecnología de la información es responsable del establecimiento, pero hay una corresponsabilidad con las diferentes áreas para el cumplimiento de esos controles, pues yo como auditor tendré que verificar justo ese cumplimiento, ¿verdad? Que documentalmente sea correcto y que las áreas corresponsables del cumplimiento efectivamente lo estén ejecutando, ¿no? Ya lo platicaba hace rato Manuel, un caso, ¿no? Por ejemplo, el tener contraseñas de acceso, ¿no? Bueno, si yo la tengo definido, pues estoy cumpliendo porque está en mi sistema. Pero si voy con los usuarios y pueden ingresar sin tener una contraseña de acceso, quiere decir que no está implementado, ¿sí? Lo tengo definido, está documentado, pero ya en la realidad, en el día a día de la operación, no se encuentra implementado y eso podría ser derivado en una observación o en un hallazgo de incumplimiento, que al final se convierte en una no conformidad por una situación de implementación, ¿de acuerdo? Entonces, como yo les decía, en esta primera etapa de establecer objetivos, el objetivo de auditoría interna, de nuestra primera auditoría interna, será el cumplimiento, ¿sí? Tenemos que asegurar que el sistema va a llegar a su etapa de certificación en cumplimiento. Y para eso, la auditoría interna es un mecanismo eficaz. Una vez que vivamos ese proceso de auditoría interna, seguramente va a haber algunas desviaciones o algunas situaciones que no estén en cumplimiento y que se tendrán que atender y generar acciones correctivas en función de esos hallazgos. Después de ese proceso, donde se atiendan esos hallazgos, viviremos la auditoría de certificación, ¿sí? La auditoría de certificación, les platico para que tengan el conocimiento sobre cómo se lleva a cabo ese proceso, se lleva a cabo en 2 etapas, ¿sí? Es decir, el organismo de certificación hace auditoría etapa 1 y hace auditoría etapa 2. La auditoría etapa 1 es una auditoría documental. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo de certificación nos va a solicitar prácticamente toda la documentación y hará una valoración del cumplimiento estrictamente documental, ¿sí? Entonces dirá, oye, tú tienes declarada tus 114 controles. Ah, sí, yo tengo los 114 controles, los tengo en políticas, en procedimientos, probablemente nos lo solicite. Tú tienes un análisis del contexto donde definiste, sí, mira, yo tengo un análisis de contexto que cumple con el requisito 4 de ISO 27001, nos lo va a solicitar. Hoy hiciste un análisis de riesgos, de vulnerabilidades, de tratamiento de los riesgos, etcétera. Sí, aquí está. Y entonces ellos lo que van a hacer en esa auditoría etapa 1 es valorar documentalmente que el sistema se encuentra en cumplimiento. Y en función de ello, nos pueden, o seguramente nos generarán un informe de auditoría, ¿sí? De esa etapa 1, donde establecerán, oye, mira, yo creo que faltó, o se encuentra adecuado, está en cumplimiento, etcétera. Ellos establecerán ahí sus hallazgos y conclusiones. Se atenderán y viviremos la etapa 2. La etapa 2 de la auditoría de certificación es ya una auditoría a través de entrevistas con los diferentes responsables. Y aquí lo que van a solicitar ya no es la documentación, porque ya lo evaluaron, sino van a solicitar las evidencias de que el sistema está efectivamente implementado, ¿sí?
Ya la etapa documental la vivieron en la etapa 1, la etapa de implementación, perdón, la etapa 2 tendrá que ver con la evaluación de la implementación. Y aquí es donde seguramente nos visitarán ya en las instalaciones. En algunos casos habrá auditoría remota seguramente, pero lo que van a solicitar a través de una entrevista son dos cosas. Una es, ¿qué tanto nosotros como responsables, y aquí nos quitamos la gorrita de auditores y nos ponemos la de responsables de áreas o de procesos, qué tanto conocemos el sistema, qué tanto lo manejamos, ¿no? Porque una cosa es saber que existe y otra cosa es cómo lo manejo, y por supuesto, que también se encuentra implementado. Todo eso a través de que nosotros podamos mostrar las evidencias de que esto efectivamente está ocurriendo, ¿de acuerdo? Y al finalizar este proceso de etapa 2, ellos generan un informe y otorgan si es que no hubo situaciones mayores, otorgan la recomendación para la certificación, que es ya continuar con un proceso administrativo para poder obtener el certificado como tal en ISO 27001, ¿de acuerdo? Entonces, retomando un poquito y a lo que iba es, nosotros vamos a hacer una auditoría una auditoría interna con un objetivo de cumplimiento. Posteriormente vamos a vivir el proceso de generar acciones para eliminar las desviaciones encontradas. Posteriormente vamos a vivir una etapa 1 de auditoría de certificación, ¿sí? Y esto nos generará un informe y generaremos acciones. Posteriormente vamos a llevar a cabo una etapa 2 de auditoría de certificación, ya evaluando la implementación, que potencialmente pudiera generar algún tipo de desviación y generaremos acciones, y con eso concluiríamos esta primera etapa hasta la certificación. Posteriormente, como sabemos, nuestra auditoría es un proceso sistemático, tendremos que seguir haciendo auditorías internas, ¿verdad? Ya les platicaba que por lo menos tener una auditoría total en un periodo de 1 año. Pero yo les preguntaría, después de haber vivido 3 auditorías, la interna y las de certificación etapa 1 y etapa 2, para nuestra siguiente auditoría interna, que sería la 4ª auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ¿cuál sería el objetivo que deberíamos de buscar en esa auditoría? ¿Quién me lo puede decir? La mejora, ¿no? En el sistema de gestión de seguridad de la información. Exactamente, muy bien, Carla, la mejora. Ya no tendríamos que ir al cumplimiento, porque ya lo hicimos en la primera y ya lo hizo el organismo de certificación, ¿no? Tendríamos que ir a la mejora. Pero ¿qué creen que me he encontrado en diferentes organizaciones y en diferentes empresas? Que tienen, no sé, pensemos, 4 o 5 años con su sistema de gestión certificado, y cuando uno revisa sus procesos de auditoría interna, siguen trabajando en cumplimiento. ¿Eh? ¿Y por qué creen que pasa esto? Yo creo que uno de los principales errores es que una vez que la empresa es auditada por el organismo de certificación, se olvida un poco el sistema de gestión, ¿no? Y dice, ya obtuve mi certificación, y dejan de darle el seguimiento a la programación de auditorías recurrentes para poder, pues efectivamente, llegar a esta auditoría de mejora. Sí, sí, por supuesto. Ese es un factor muy importante, Carlos, que mencionas, que es, de repente pensamos que ahorita se está haciendo el trabajo, ¿no? Se está gestionando, se está haciendo el trabajo, todo el mundo le está dedicando tiempo, esfuerzo, se llega al objetivo y se relaja, ¿no? Se relaja el tema. Es decir, no, pues ya tenemos el certificado, ya lo podemos inclusive comunicar con los clientes internamente, etcétera, y entonces viene un periodo de relajación donde ya no, pues ya no es tan importante, ¿no? El tema del sistema de gestión de seguridad de la información, puedo irme relajando poco a poco, y eso lo que conlleva es que nosotros le llamamos que se empieza a caer el sistema, ¿no?
Y cuando se empieza a caer el sistema y de repente empieza a pasar el tiempo y vuelve nuestro proceso de auditoría interna a hacer una auditoría, inclusive las auditorías de seguimiento por parte del organismo de certificación, pues nos damos cuenta que tenemos que regresar, ¿no?, a las bases, que era el cumplimiento. El tema es que esto muchas veces se vuelve cíclico, ¿no? Llegamos a la auditoría de seguimiento de la auditoría de certificación y nos volvemos a relajar, ¿no? Y nuevamente para el siguiente periodo volvemos a auditar cumplimiento porque se nos cayó un poquito el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros no nos podemos permitir, ¿sí? El sistema tiene que permearse y tiene que trabajar todos los días para que eso no ocurra y entonces entrar justamente al proceso de mejora, que es lo que planteaba Carla hace un momento, ¿no? Como un objetivo para una segunda auditoría interna, después de haber pasado 3, tener la mejora continua, ¿no? Ese es el deber ser. Pero para ello no depende únicamente del equipo de auditores, sino me quito mi gorrita de auditor y me pongo la de responsable y depende de nosotros como responsables de que eso no ocurra, de que realmente se sigan manteniendo los lineamientos, se sigan manteniendo las políticas, se siga manteniendo actualizado el sistema, se siga en un proceso de mejora continua, etcétera, 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 para que las siguientes evaluaciones y las siguientes auditorías realmente ya empecemos a buscar la mejora. Y la mejora en un enfoque de auditoría está en función de evaluar los resultados que se están dando de la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿De acuerdo? Ya nos vamos a las mediciones, a los resultados, qué tan efectivo está siendo y qué valor realmente le está agregando a la organización en función de la seguridad de la información. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que desde nuestro establecimiento del programa podamos ir visualizando que los objetivos de llevar a cabo auditorías son diferentes. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. Perfecto, muy bien. Parte también de este establecimiento del programa, ¿verdad?, es que hay responsabilidades. ¿Quién creen ustedes que es responsable de gestionar este programa de auditoría? Pues debe existir un auditor líder, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Que en base a las competencias del equipo pueda distribuir en base a eso la planeación. Exactamente. Dentro de este grupo, ¿no?, que nos estamos formando como auditores internos, deberán hacer la figura de auditor líder. ¿Alguien tiene un poquito de idea, además de Carlos, por supuesto, que él fue el que lo puso sobre la mesa, de lo que es la figura de un auditor líder o un líder auditor? Es quien principalmente va a estar coordinando las actividades en la auditoría y quien va a estar entrenando a los auditores junior, en este caso, a los que los va a estar acompañando. Es correcto, efectivamente, ¿verdad? En este caso, el auditor líder es la figura, como la palabra lo dice, va a ser el responsable de que estos programas y esta gestión de los programas de auditoría realmente se lleve adecuadamente conforme a los lineamientos establecidos. Y es, por supuesto, quien va a coordinar los trabajos del equipo auditor, ¿sí? Eso quiere decir que de este grupo que se está formando, en su momento habrá la asignación de un líder auditor, ¿sí? Y es quien va a administrar justamente todo este programa de auditoría interna.
De la misma manera, así como se dota la autoridad o se delega la autoridad para gestionar un programa de auditoría a través de la alta dirección, de la misma forma, la alta dirección delega la responsabilidad a una persona que forma parte de este grupo, de los que nos estamos capacitando, para ser líder auditor. ¿De acuerdo? Entonces, esta figura de líder auditor será, pues yo diría, la piedra angular para poder realmente tener la responsabilidad de gestionar el programa de auditoría y utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo auditorías efectivas al sistema de gestión de seguridad de la información. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. A ver, quiero ver, me gustaría ver manitas para ver quién dice yo quiero ser líder auditor, por favor. Yo voto por el contador. hay manitas ahí, ¿no? Bueno, muy bien, me parece perfecto. Ahí haremos la votación correspondiente. Muchas gracias. Muy bien. También, dentro de este establecimiento del programa, tenemos que identificar recursos, ¿no? ¿Cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo nuestras auditorías? Recuerden que yo, dentro de este establecimiento, puedo tener auditorías totales o auditorías parciales y no necesariamente son los mismos recursos para una que para otra. Dependerá del alcance que yo voy a establecer para esa auditoría, ¿no? Podrían ser inclusive recursos financieros para desarrollar la auditoría. Si potencialmente dentro de mi auditoría interna y dentro del alcance voy a auditar sitios foráneos, pues seguramente tendré que identificar algún tipo de recurso financiero para lograrlo. Tendré que asegurar la capacitación de mi equipo de auditores, la disponibilidad, por supuesto, de los auditores para ese momento de auditoría, tiempos de viaje, si fuera el caso de ir a un sitio foráneo, y por supuesto contar con nuestro procedimiento de auditorías internas, que seguramente a lo largo de estas sesiones, seguramente el lunes, muy probablemente el lunes o miércoles, no estoy tan seguro, pero revisaremos nuestro procedimiento de auditorías internas para que todo el mundo lo conozca, ¿verdad? También, una vez que ya tenemos esta etapa de planeación, entonces entramos a la implementación, ¿verdad? Y aquí tenemos que hacer varias consideraciones, como es la comunicación, ¿no? Difundir el programa de auditoría, hacer nuestra selección, es decir, ya está planificada la auditoría, ya sé cuándo se va a llevar a cabo, tengo que hacer mi selección del grupo que va a participar de auditores en este proceso, asegurarnos de que se lleven a cabo conforme al plan la auditoría, asegurarnos que se hayan generado las evidencias y los registros de esta auditoría, hacer revisión y aprobación de informes y por supuesto la distribución y llevar a cabo el seguimiento como parte de la implementación. Entonces, en esta etapa de implementación, como yo les platicaba, es propiamente hacer la auditoría. Es cuando ya vamos a hacer la revisión documental, cuando ya vamos a tener las entrevistas con los diferentes responsables y al final vamos a generar las evidencias suficientes de que estamos llevando a cabo este proceso de auditoría interna. Si recuerdan, yo les platicaba la sesión anterior, ¿no? Una experiencia cuando yo hice una auditoría a alguna organización y me decían que todo lo habían hecho, pero no había una sola evidencia de que efectivamente se había realizado. Y entonces, para nosotros como auditores, en ese caso, para mí como auditor, pues no se había ejecutado la auditoría porque no existía una sola evidencia de ello. Entonces, es muy importante que en esta etapa de implementación se generen las evidencias, ¿sí? Y en esto de que se generen las evidencias, aquí lo podemos ver, cuáles son algunas de ellas, podrían conformar nuestra evidencia de haber implementado nuestro programa de auditoría, pues son registros como el plan de auditoría, que es la agenda, los informes de auditoría, informe de no conformidades, informe de acciones correctivas o preventivas, informes de seguimiento,
resultados de revisión, ¿verdad? Del programa de auditoría, en ese macro, en la gestión de los programas, registros relacionados al equipo de auditores, que esto es muy importante, que tiene que ver con la competencia de nosotros como auditores, la selección, el mantenimiento y mejora de la competencia. Yo les platicaba que cuando lleguemos a nuestras auditorías de certificación, en esa auditoría de etapa 1 y etapa 2 que hace el organismo de certificación, van a auditar el proceso de auditorías internas. Generalmente, quien responde a esa auditoría es justamente el líder auditor. Y el líder auditor pues irá presentando las evidencias, que algunas de ellas están mostradas en esta diapositiva, que tendrán que ver con que sí se están ejecutando las auditorías. Pero algo muy importante es la competencia de nosotros como equipo auditor. Entonces, es muy probable que soliciten la evidencia de que tomamos esta capacitación como formación de auditores internos. Muy probablemente nos pidan evidencia de que revisamos las grabaciones, ¿no?, del curso de inducción de ISO 27001, ¿verdad? Ya platicábamos que es muy importante tener ese conocimiento. Seguramente pedirán las evidencias de cómo nos preparamos como auditores internos en términos de llevar a cabo nuestra guía de auditoría, que es la lista de verificación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y pues algunos otros elementos que nos permitan demostrar que estamos preparados para llevar a cabo auditorías internas a nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, tendremos que mostrar las evidencias de que se ejecutó la auditoría, pero también tendremos que mostrar las evidencias de que nosotros como auditores estamos preparados, incluida la autoridad que fue delegada por parte de la alta dirección, ¿de acuerdo? Todas esas evidencias son generadas a través de esta etapa de implementación, ¿de acuerdo? Y finalmente, en nuestra etapa de seguimiento y revisión del programa, ¿verdad? Es necesario llevar a cabo las revisiones para asegurar el cumplimiento del programa, por supuesto, evaluar si se han cumplido los objetivos, identificar oportunidades de mejora, los resultados son comunicados a la alta dirección también, y pues por supuesto de esta revisión se generan acciones correctivas, ¿sí? Entonces, con esto estamos revisando el punto de la gestión de un programa de auditoría, retomando algunos puntos importantes a manera de resumen, ¿no? Es una etapa donde estamos en el macro de nuestras auditorías internas, donde estamos administrando nuestras auditorías internas, donde existe una figura que es el líder auditor, que saldrá de este grupo, donde tendremos que tener muy claro nuestro ciclo de mejora del proceso de auditorías internas con nuestra etapa de planeación, nuestra etapa de implementación, que es el hacer, nuestra etapa de seguimiento y revisión del programa, ¿verdad?, que es el verificar, y las acciones que yo voy a tomar, que es el actuar, ¿verdad? Entonces, en este enfoque de administración de los programas, lo que tenemos que lograr como resultado final es hacer auditorías que agreguen valor a la organización, ¿sí? Yo les platicaba en sesiones anteriores que lo peor que podríamos pensar es en cumplir meramente un requisito, ¿no? Ya decíamos, el requisito 9.2 es de auditoría interna de la norma ISO 27001, ¿sí? Es parte de lo que tenemos que cumplir. Pero si le damos únicamente ese enfoque de cumplimiento, entonces es muy probable que las auditorías no agreguen valor a la organización. Y como yo les planteaba también, si ya estamos destinando, la organización está destinando los recursos para que esto se dé, porque créanme que hay una inversión en 16 horas, ¿no?, por parte de cada uno de ustedes en esta capacitación, hay una inversión que se va a realizar en los términos de llevar a cabo la auditoría, que también requiere tiempo para hacerlo, y hay una inversión de tiempo en la preparación como auditores internos. Entonces, pues hay que aprovechar que se nos está delegando esta responsabilidad y le estamos destinando recursos
a que las auditorías efectivamente nos den un resultado y nos agreguen valor, ¿sí? Si nosotros seguimos estos lineamientos desde la administración, una adecuada planeación, una adecuada gestión de recursos, acciones de mejora a nuestro programa de auditoría, créanme que ya estamos sentando las bases para que las auditorías agreguen valor a la organización y realmente lo veamos como un medio para obtener un resultado que nos permite entrar en ese ciclo de mejora continua con respecto a nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Y que de esta manera, al entrar a este ciclo de mejora continua, no ocurra justo lo que les platicaba, ¿no? De que pasando la auditoría de certificación, pues el sistema se relaja, ¿no? Ya todo mundo obtiene el certificado, estamos contentos, hacemos fiesta y demás, y se nos puede caer nuestro sistema si no mantenemos el seguimiento debido para que esto no ocurra, y tendríamos que regresar nuevamente a nuestros objetivos y mantener nuestros objetivos de auditoría de cumplimiento. Y eso es justo lo que no nos deberíamos de permitir. Parte de ello, pues es el equipo de auditores y principalmente el líder auditor, ¿verdad? Que es el que va a dar los lineamientos, las directrices para que esto no ocurra. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. No. ¿Todos? ¿Todos bien? ¿Todos claros? Sí. Sí recuerdan que vamos a hacer evaluación el miércoles, ¿verdad? Muy bien. Si no hay dudas, preguntas o comentarios, vamos a continuar con el siguiente punto, que es la realización de la auditoría. Este punto de realización de la auditoría, si yo lo trasladara a mi gestión del programa de auditoría, que es justo lo que acabamos de ver, ¿de qué parte de ese proceso de mejora continua estaría yo hablando? ¿De checar? De checar, no. De verificar. No es la etapa de verificación. ¿Cuál etapa será? Será la de ejecutar. Exactamente. Es la etapa de hacer, ¿no? Que es la implementación del programa. Es decir, yo ya hice mi planeación, ¿no? Mi programación, que es la etapa de planeación, donde dije cuántas auditorías iba a generar, etcétera, etcétera. Y quizá en ese programa yo definí, que de hecho así es para septiembre, mi primera auditoría interna, ¿sí? Entonces, yo ya como parte del equipo auditor, estoy seleccionado para llevar a cabo esa auditoría, tendremos que implementar ese proceso ya de auditoría como tal y tendremos que ejecutar la auditoría. Esa ejecución de auditoría que ya está planificada para el mes de septiembre, nuestra primera auditoría interna, se debe realizar bajo estos lineamientos de realización de la auditoría. Ya es el cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Ya me salgo del macro, que es la administración del programa de auditoría, y entro propiamente ya a la ejecución. Ya está programada, ya me dijeron que yo voy a participar como auditor en este proceso, y entonces debo de conocer cómo llevar a cabo ese proceso. Para ello, vamos a entrar a este punto, que es la realización de la auditoría. ¿De acuerdo? Sí estamos
claros en a qué se refiere esta etapa de realización de la auditoría con respecto a mi gestión de un programa de auditoría? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Todos? ¿Todos claros? Sí, Carlos. Buenísimo. Muy bien. Justo lo que estamos viendo ahora son las diferentes etapas de esta realización de auditoría que debemos de seguir, ¿verdad? A lo largo de nuestro proceso ya de ejecución de la auditoría. Estas etapas son 6, justamente. La primera es inicio de la auditoría, la segunda es preparación de actividades de auditoría, la tercera es realización de las actividades de auditoría, ¿sí? La cuarta es preparación y distribución del informe de auditoría, la quinta es finalización de la auditoría y la última etapa es realización de seguimientos de la auditoría, ¿de acuerdo? Entonces son 6 momentos para llevar a cabo ya propiamente la ejecución de la auditoría, ¿sí? La primera etapa, que es inicio de auditoría, conlleva ciertas generalidades que tenemos que cumplir, establecer un contacto inicial con el auditado, determinar la factibilidad o la viabilidad de que evidentemente se lleve este proceso de auditoría. La segunda, que es la preparación de actividades de auditoría, que en mi opinión es la etapa más importante de todas, porque es donde se hace la revisión y la preparación de nosotros como auditores internos. Cuando hablamos de revisión es la revisión de la documentación y la preparación de nuestra parte como auditor interno ya para llevar a cabo la auditoría, ¿sí? Ya es una preparación específica. Se hace la planeación de la auditoría, ¿no? El plan, la agenda de cuándo se va a llevar a cabo, quiénes van a ser los auditados, cuál es el alcance, etcétera. Se hace la asignación del equipo auditor, es decir, qué me va a tocar auditar, cómo lo voy a hacer, y se hace la preparación de documentos de trabajo, que básicamente el principal documento de trabajo para nosotros como auditores internos se llama lista de verificación, que ahora que entremos al detalle vamos a ver qué es esto de una lista de verificación en una auditoría interna. Después, la tercera etapa, que es la realización de actividades de auditoría, pues aquí básicamente vamos a ver temas de la conducción, ya de llevar a cabo la auditoría, hacer una junta de apertura, ejecutar ya la auditoría propiamente con los auditados, tener una buena comunicación durante este proceso, asignar roles y responsabilidades, guías si fueran necesarios, recolectar y verificación de información. Aquí es donde vamos a generar ya los hallazgos de auditoría, que también vamos a ver puntualmente a qué nos referimos con este tema de hallazgos y de qué se trata. Preparación de conclusiones como tal de la auditoría y terminamos nuestra auditoría propiamente en las entrevistas o en la obtención de información y evidencias con una junta de cierre de la auditoría interna. Entonces, esta etapa de realización es básicamente ya el contacto con el auditado y la obtención de las evidencias para determinar si hay conformidad o no lo hay, que lo vamos a ver ya a detalle un poquito más adelante. Después, la preparación y distribución del informe, una vez que ya cerré con mi junta de cierre, ¿no? El proceso de auditoría, las entrevistas, la obtención de información, entonces me dispongo como equipo auditor a hacer la preparación del informe de auditoría, ¿verdad? Que algo muy importante es, ese informe tiene que tener todos los elementos necesarios para que el auditado pueda conocer cuáles fueron las situaciones que fueron identificadas como no conformidades
y tenga la suficiente claridad para que el auditado pueda generar las acciones correctivas correspondientes. ¿Sí? Eso es muy importante, es clave una preparación de un buen informe de auditoría, pero lo vamos a ver también más adelante. Después viene la etapa de finalización de la auditoría, ¿no? Con esta etapa estamos concluyendo prácticamente toda la ejecución y finalmente la realización de seguimiento de la auditoría. Esto quiere decir que una vez que nosotros entregamos el informe de auditoría interna a los directores pertinentes o al Comité de Seguridad de la Información, ellos tendrán la responsabilidad como auditados, quizá algunos de nosotros también, si nos quitamos la cachucha y nos ponemos la de responsable como auditados, de generar las acciones correspondientes. Y nosotros como auditores de dar seguimiento a que efectivamente esas acciones fueron llevadas a cabo en tiempo y forma, y lo más importante, que fueron efectivas. ¿Okay? Eso es lo más importante, que esas acciones que tomó el auditado hayan sido efectivas y que efectivamente se eliminó la causa raíz del problema y que efectivamente no se va a volver a presentar esa misma situación que se observó en su momento. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no? Y poniéndolo en contexto, que nosotros vamos a llevar a cabo la ejecución de la auditoría, entregamos el informe de auditoría y una vez que el auditado genere las acciones, nosotros como auditores vamos a dar seguimiento de que esas acciones se hayan tomado en tiempo y forma. ¿Sí? Que eso es muy importante. ¿Sí? Aquí haciendo un pequeño paréntesis, les quiero comentar, ¿no? Vamos a quitarnos un poquito la gorrita de auditores y vamos a ponernos las de auditado, que nosotros tenemos como auditados la responsabilidad de generar las acciones necesarias para poder eliminar las fallas, las no conformidades, los hallazgos que fueron identificados en la auditoría interna. ¿Sí? Pero no solamente tenemos esa responsabilidad, sino también tenemos la responsabilidad que esas acciones se hayan tomado en tiempo y forma. ¿Sí? Cuando hablamos de tiempo y forma, hablamos que los tiempos que nos va a llevar a la solución o la corrección que nos están solicitando esté en función de la naturaleza del problema. ¿Sí? Es decir, yo no puedo establecer un tiempo de corrección que sea más o que no corresponda a la naturaleza del problema. ¿Sí? Y para ello, pues hay un ejemplo muy claro que seguramente todos conocemos, que fue el problema que sucedió en la línea 12, lamentable. Sí recuerdan ese tema, ¿no? ¿Todos recuerdan el tema de la línea 12? Sí. Claro. Ok. Y justo parte de los compromisos que nuestro gobierno estableció es que se iba a solucionar el problema en un año. ¿No? En un año la línea 12 iba a estar funcionando íntegramente, con la seguridad correspondiente para brindar el servicio pues, a todos los usuarios, son millones de personas, ¿no? de la línea 12. Muy bien. ¿Alguien sabe si ya está próximo a cumplir ese tiempo? El tiempo, de hecho, ya pasó. Justo en este mes, ¿no? Y creo que la línea 12, pues no se ve todavía ni para cuándo, ¿no? Así es. ¿Por qué retomo este ejemplo? Porque básicamente, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que primero debieron haber generado su análisis causa-raíz de la situación, ¿no? Ese es el primer paso. O sea, yo lo primero que tengo que conocer, ¿cuál es el problema? ¿De qué tamaño es el problema? Para que yo en función de ese análisis pueda determinar cuánto tiempo me va a llevar la solución, ¿sí? Y justo lo que pasó en la línea 12 es al revés.
Primero definieron cuánto tiempo lo iban a solucionar y después los pasos para llevar a cabo ese análisis causa-raíz, que por cierto se desestimó al final, ¿no? Entonces, estoy trasladando en un macro ejemplo, ¿no? Que todos conocemos, pero que podemos aplicar en nuestros sistemas de gestión de seguridad de la información, que es, para poder determinar un tiempo de solución, tengo que hacer un análisis causa-raíz del problema. Y en función de ese análisis causa y las acciones que yo voy a generar, pues entonces definiré el tiempo que me va a llevar a cabo la solución del problema. Habrá situaciones que puedan ser muy sencillas, ¿no? Donde yo quizá tenga que tomar acciones en función de hacer una modificación a un documento, una actualización a un documento, una incorporación, generar cierta evidencia, que puede ser muy rápido, pero habrá situaciones que a lo mejor yo diga, tengo que mejorar un control que tengo definido, que quizá lo que hoy tengo no ha sido suficiente, porque se está viendo en la auditoría que todavía hay problemas, y eso me lleve a tener una inversión, ¿no? Cuando ya se identifica que hay una inversión de por medio, pues no necesariamente se va a solucionar en un tiempo corto, puede ser a mediano o largo plazo, ¿sí? Aquí lo que nosotros tenemos que asegurar como responsables, recuerden que me quité la cachucha de auditores, es que los tiempos estén en función de la naturaleza del problema, ¿de acuerdo? Y lo segundo que tenemos que asegurar es que esos tiempos se cumplan, ¿sí? No es una buena práctica el que yo defina tiempos de solución de problemas y estos se vayan desfasando semana, día, mes. No es una buena práctica. Les platico una situación que por ahí se presentó también con alguna organización donde querían volver a obtener la certificación. Ya la tenían, la perdieron y la querían volver a obtener, ¿no? Y entonces en la entrevista que yo tenía con ellos les preguntaba, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué perdiste la certificación? Y lo que me dijo fue, lo que sucedió es que cuando tuvimos nuestra auditoría de certificación, pues todos muy contentos, pero nos dejaron una observación. Y esa observación fue que no estábamos cumpliendo con los tiempos que estábamos planificando para tomar las acciones correctivas derivado de situaciones, problemas, hallazgos, no conformidades, etcétera, ¿no? Entonces nos los dejaron como una observación de esa auditoría de certificación, que no tuvo mayor impacto, obtuvimos la certificación, etcétera. Para la siguiente auditoría perdón, ¿alguien quería comentar algo? ¿No? Ok. Para la siguiente auditoría de mantenimiento o de seguimiento, regresó el organismo y les volvió a encontrar la misma situación. Oye, ¿qué acciones tomaste? No, pues mira, estamos tratando de ser más analíticos con los tiempos, con las causas raíz, etcétera, pero seguimos sin lograr cumplir con esos tiempos. Y entonces se la dejó, la observación se la elevó como una no conformidad menor. Para la siguiente revisión, ellos tenían revisiones semestrales, se volvió a presentar la situación. No, mire, es que no hemos tenido tiempo, es que estamos muy ocupados, que tenemos otras prioridades, que es la temporada alta, que no tenemos los suficientes recursos, etcétera, 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 y se las elevó como una no conformidad mayor, porque no estaba solucionado el tema. Para la siguiente, pues ya regresaron por el certificado, porque seguían con los mismos argumentos, ¿no? Entonces, es muy sensible el tema de que cuando se detectan los hallazgos, nosotros como responsables sí debemos hacer un adecuado análisis de causa raíz, sí debemos hacer una adecuada planeación de actividades y lo más importante, que se cumplan en tiempo y forma, ¿no? En esa revisión y en esa entrevista me di cuenta, por ejemplo, que había situaciones que se habían identificado como no conformidades
en situaciones documentales que probablemente en una semana podría estar resuelta. Tenía 6 meses y no estaba corregido, ¿no? Y los argumentos eran los mismos. No tengo tiempo, tengo otras prioridades, no puedo hacer todo, la temporada alta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final sí es un elemento que nos puede llevar a perder la certificación. ¿Sí? Entonces, por eso quise hacer este paréntesis para poderles transmitir la importancia que tiene el generar las acciones en tiempo y forma, y regresando a mi responsabilidad como auditor y poniéndome nuevamente mi gorrita de auditor, la importancia que nosotros formamos de este proceso de dar el seguimiento, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a identificar como auditores que efectivamente esos tiempos, ese análisis causa-raíz y esa definición de cumplimiento se esté llevando a cabo. ¿Sí? Y si no, nosotros alzar la mano y decírselo al líder auditor, y el líder auditor tendrá que hacer la transmisión de esa comunicación con los líderes del sistema de gestión de seguridad de la información, incluida, por supuesto, la alta dirección como un riesgo que podríamos ver en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. ¿De acuerdo? Entonces, esta última etapa es muy importante para poder cerrar el ciclo de auditoría. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hay una duda. El primer punto, cuando hablamos del auditado, ¿estamos hablando de la persona directamente o hay un front, aunque sea auditoría interna, por parte de la empresa, donde digas, bueno, por parte de la empresa, digo, porque al final de cuentas, la alta dirección dice, bueno, pues se le informa a la alta dirección que va a haber una auditoría, pero pues la alta dirección normalmente nunca funge como representante interno de la empresa ante el organismo auditor interno. Entonces, hay una figura con la que se coordina la auditoría, o ya se coordina directamente con cada una de las partes involucradas a las que se les va a auditar. ¿Se cuál es lo común? Sí, recuerden que tenemos un comité de seguridad de la información, Ajá. que hay un líder dentro del comité de seguridad de la información, que hay un área específica, que en este caso es Rubén, como gerente de seguridad de la información, y seguramente con él se tendría que llevar a cabo la coordinación de la auditoría interna, ¿no? Ok. Entonces, sí hay una comunicación importante. De hecho, parte del inicio de la auditoría es hacer esa coordinación, porque nosotros como auditores sí podríamos tener pensado en el mes de septiembre, ¿no? Pero sí tendríamos que tocar base, ¿no? Con el auditado, que en este caso tendría que ser Rubén como líder de este proceso también, para decir, oye, ¿cuáles son las mejores fechas? ¿No? Porque no necesariamente van a ser las que nosotros determinemos como auditores internos, ¿no? Porque a lo mejor hay alguna situación que se presenta en cierta semana, porque no va a estar la gente disponible, porque es una semana de expo y va a haber mucha gente fuera, porque vamos a tener la visita de un cliente, porque nosotros vamos a hacer la visita a ciertos proveedores o clientes, etcétera, ¿no? O sea, puede haber circunstancias. Entonces, sí, Carlos, lo mejor es tener esa comunicación inicial para poder planificar las fechas correspondientes, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. ¿Ya prácticamente listos para el examen? Ya listísimos. Buenísimo. Muy bien, Carlos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a empezar a ver estas 6 etapas ya con un poquito más de detalle para que nos quede muy clarito de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Inicio de auditoría. Aquí se hace
la designación del líder auditor. ¿Y por qué decimos la designación del líder auditor? Porque ese rol de líder auditor, ya lo platicaba hace un momento, va a surgir de este equipo, ¿no? Un líder auditor. Pero ese rol no es inamovible. Ese rol puede asignarse dependiendo de cada auditoría, de cada alcance, si es parcial, si es total, o qué procesos son los que se van a evaluar. Puede haber la asignación de diferentes líderes auditores, ¿sí? Generalmente, cuando empezamos estos procesos, que es nuestro caso como Previta, a la implementación del sistema, se hace la asignación inicial para poder coordinar todo el proceso. Pero, conforme van madurando nuestro proceso de auditoría interna, este rol puede variar, ¿sí? Puede ser identificado y puede ser asignado a cada persona o una persona diferente de este equipo de auditores de acuerdo a la auditoría que se vaya a realizar, ¿verdad? Inicialmente no va a ser así. Inicialmente vamos a tener a un líder auditor y ese líder auditor será quien coordine todo este proceso, por lo menos de aquí a la certificación del sistema de gestión de seguridad de información. Pero se puede asignar. También se hace la definición del objetivo que nos va a llevar a cabo esta auditoría, el alcance, los criterios, contra qué vamos a evaluar, es decir, para qué, hasta dónde y contra qué se va a determinar la conformidad. Se determina la viabilidad de la auditoría, ¿verdad? Eso tiene que ver un poco con lo que preguntaba Carlos. ¿Es viable llevar a cabo la auditoría en los tiempos que se están asignando para este propósito? ¿Sí? Hay cooperación del auditado, hay tiempo suficiente, no hay objeciones, etcétera. Entonces, aquí es en esta etapa de inicio donde hacemos esa comunicación y esa determinación de viabilidad. Por supuesto, si alguien quería comentar algo. Carla, Daniela. No. Perdón, Carla. No, no te preocupes. Ok. Y por supuesto, se hace la selección del equipo auditor, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es el alcance de la auditoría para saber con qué recursos voy a necesitar o voy a requerir para llevar justo esa auditoría, asegurando la independencia, ¿verdad? No podemos auditar nuestro propio trabajo. Y finalmente, el contacto inicial con el auditado, ¿verdad? En este caso, el gerente de seguridad de la información, para confirmar todo el proceso, la propuesta de fechas, los horarios, el equipo, solicitar acceso a información, etcétera, que es un poco lo que planteaba Carlos hace un momento, ¿no? En esta etapa inicial es justo donde ya estamos determinando específicamente esa auditoría que yo ya tenía planificada inicialmente para el mes de septiembre. Aquí digamos que aterrizamos a los días, horarios, alcance, responsabilidades, equipo auditor que va a participar en esta auditoría, ¿de acuerdo? Por eso es el inicio de la auditoría. Posteriormente ya viene nuestra etapa de preparación de la auditoría, preparación de actividades de auditoría. Y yo les decía que en esta etapa de preparación de actividades de auditoría, para mí es la más importante para nosotros como auditores internos, ¿no? En principio, tenemos que preparar el plan de auditoría, también conocido como agenda de auditoría. En esta agenda, lo que tenemos que hacer es establecer el objetivo, los criterios de auditoría, documentos que vamos a considerar que pueden ser de referencia, el alcance de la auditoría, hasta dónde vamos a llegar con este proceso de auditoría y que tiene que corresponder al objetivo que estoy buscando. Algo muy importante, ya específicamente cuáles son las fechas, cuáles son los lugares que voy a auditar, en qué horario voy a auditar, cuándo van a ser mis reuniones de apertura y mis reuniones de cierre, cuál va a ser el medio para llevar a cabo las reuniones, si van a ser presenciales, si van a ser remotas,
cómo lo voy a establecer, y eso deberá de quedar básicamente en este plan. Y por supuesto, la asignación de tareas, ¿verdad? Aquí es donde se asigna ya qué voy a auditar, qué me corresponde auditar. Toda esta asignación generalmente la hace el líder auditor. Y esto se transforma en lo que llamamos plan de auditoría y agenda o agenda de auditoría, ¿de acuerdo? En pocas palabras, la agenda o plan de auditoría es un recordatorio de cuáles van a ser los días en los que voy a auditar, cuáles son los lugares que voy a auditar, la hora, ¿no? En un horario, un periodo de tiempo en el que voy a auditar qué procesos, y quién va a ser el auditor que va a tomar esa responsabilidad de auditoría de ese proceso, y por supuesto, generalmente se determina quién va a recibir la auditoría, ¿no? Por supuesto, en términos generales, además de toda esta asignación, pues viene el objetivo, los criterios, el alcance, etcétera, ¿verdad? Ese documento ya es un documento de planificación de la auditoría que voy a ejecutar y que tiene que ser comunicado a los auditados, ¿sí? Es decir, yo no puedo hacer una auditoría que a veces le denominan auditoría sorpresa. Eso no es una buena práctica de auditoría para sistemas de gestión, ¿sí? La buena práctica de auditoría para sistemas de gestión es que yo tengo que avisar con tiempo suficiente de que se va a llevar a cabo la auditoría, los días, los horarios, los auditores y los auditados que van a participar, así como el objetivo, los criterios, etcétera. ¿Por qué creen que sea importante que el auditado conozca ese plan de auditoría con tiempo suficiente? ¿Quién me lo dice? Yo creo que principalmente está basado en la recopilación de sus evidencias, ¿no? Con lo que va a poder sostener su auditoría. Claro, una parte, por supuesto, es que el auditor tiene que saber qué evidencias va a presentar, ¿no? En ese momento, en ese lugar, en esa fecha y en ese horario, y quién lo va a auditar, por supuesto. Pero hay otra situación muy importante también. ¿Quién me la puede decir o qué otras situaciones pueden identificar? ¿Por qué es importante que el auditado conozca este plan de auditoría? Sería para que, obviamente, el área a las que vamos a auditar estén preparadas y estén disponibles, correcto, que también revisen sus agendas y estén disponibles para esa auditoría. Porque si se hace una auditoría sorpresa, pues no, sabes que ahorita estoy muy atorado, híjole, salió esto y no hay la disponibilidad, y una de las cosas que debe de haber es la disponibilidad del auditado. Totalmente de acuerdo contigo, Daniel, y efectivamente esa es la parte sensible del tema, ¿no? Que es la disponibilidad. O sea, yo tengo que comunicar cuándo te voy a auditar para que tú asignes la disponibilidad de tiempo y puedas atender este proceso de auditoría, ¿sí? Si no lo hacemos de esa manera, corremos el riesgo o de que no estén las personas, no estén los responsables, o no tengan tiempos, o tengan urgencias, o tengan situaciones que atender y no se atienda la auditoría, ¿no? Y por supuesto, también ellos identifican pues que tienen que estar preparados para recibir la auditoría, ¿verdad? Tendrán que gestionar internamente en su proceso o en su área para que todos estén disponibles y puedan atender adecuadamente el proceso de auditoría. Entonces, efectivamente, Daniel, lo dijiste muy bien, la disponibilidad es fundamental en el proceso de auditoría. Parte de lograr una auditoría efectiva tiene que ver con la disponibilidad al proceso de auditoría. Pero si nosotros no comunicamos cuándo se va a llevar a cabo y los horarios en los cuales se va a llevar a cabo, pues difícilmente vamos a lograr el tener esa disponibilidad por parte del auditado, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante considerar que este plan o esta agenda de auditoría es base para llevar una auditoría efectiva. Esta planeación, como bien lo decimos aquí, está delegada principalmente al líder auditor, ¿no? Él es quien va a hacer esta planificación, quien va a determinar
quiénes son los auditores que van a participar, en qué procesos. Él es el que tiene que asegurar la independencia de la auditoría, que no auditen su propio trabajo, la disponibilidad de los auditores, etcétera, ¿verdad? Y evidentemente la difusión y la comunicación de este plan de auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, esta es nuestra primera parte en esta preparación de actividades. Lo siguiente, ¿no? Una vez que estamos haciendo esta preparación, para este momento, yo ya cuento con ese plan o esa agenda de auditoría. Eso quiere decir que si yo voy a participar como auditor interno en ese alcance o en esta auditoría que se va a llevar a cabo, yo ya conozco cuáles son los procesos que me va a tocar evaluar o me va a tocar auditar. Si yo ya conozco esos procesos, entonces entro a hacer una revisión de la documentación, ¿sí? Esto no se hace propiamente en la auditoría, es decir, no es parte de la entrevista. Esto lo hago previo a la auditoría, es mi preparación. Como esa agenda yo la genero con tiempo suficiente, también es para que el auditor conozca qué le toca evaluar y con ese tiempo suficiente se pueda preparar. En esa preparación es cuando nosotros como auditores ya revisamos la documentación del sistema de gestión de seguridad de la información. Si recuerdan, son los comos, ¿no? Es decir, todo lo que dice Previta que hace para cumplir con los requisitos está definida en la documentación de Previta, llámese manuales, procedimientos, políticas, etcétera. Entonces, yo tengo que revisar esa documentación como parte de mi preparación, ¿sí? Si me toca auditar, por ejemplo, capital humano, pues yo tendré que revisar cuáles son los controles que están definidos como responsabilidad de capital humano. Tendré que revisar si ellos tienen que manejar algunos otros controles definidos por parte de tecnología de la información. Tendré que revisar si ellos tienen algunos procedimientos, llámese de capacitación y competencia del personal que tienen incluidos en ese proceso de capital humano, y poderme dotar de información que me va a permitir prepararme para llevar a cabo este proceso de auditoría interna. Paralelamente a esa preparación, ¿no? A esa revisión, yo puedo determinar si el sistema está cumpliendo con los debes de la norma de manera documental, ¿sí? Si yo estoy revisando sus procedimientos, si yo estoy revisando sus políticas, si estoy revisando sus manuales, puedo ir evaluando si documentalmente cumple con los requisitos que está pidiendo ISO 27001. Y yo puedo identificar en este proceso hallazgos potenciales, ¿sí? Y son potenciales porque hasta que yo no lo verifique ya durante el transcurso de la auditoría, en la ejecución propia de la auditoría, no lo puedo determinar como un hallazgo formal. En esta revisión, yo puedo generarlo como una situación potencial, pero que yo ya estoy identificando en esta preparación. En esta revisión documental, ¿verdad? Es cuando nosotros también identificamos situaciones que son relevantes a nuestro juicio y criterio que voy a preguntarle al auditado en el momento de llevar a cabo la entrevista, ¿sí? Es decir, nosotros cuando llevamos a cabo ya una entrevista en una auditoría, tenemos dos situaciones que cuidar, que es preguntar sobre el conocimiento del sistema y solicitar evidencias de cumplimiento, ¿sí? Para ello, en esta preparación, nos auxiliamos de lo que es un documento de trabajo llamado lista de verificación. ¿Alguien sabe lo que es una lista de verificación? ¿Alguien ha usado una lista de verificación? No sé si sea idéntico, pero yo, por ejemplo, he visto listas. Perdón, Julio, no te escuché la parte final.
Yo he visto listados de verificación de COFEPRIS. Ok, correcto. Esa es una lista de verificación, claro. Un listado donde viene explicado el alcance, el objetivo de la visita, de la verificación, los puntos a revisar, cada punto que, bueno, los criterios a revisar y la puntuación de cada criterio. Y hasta el final, bueno, vienen ya un lapso de observaciones, de firmas de conformidad de la visita. Y esta lista o acta de verificación se llama COFEPRIS, es una, se le entrega al auditado una vez que se realiza y también el auditor se lleva una para su expediente y se da un tiempo un tiempo lapso para poder resolver todas las incidencias que se encontraron o los hallazgos. Ok. Efectivamente, Julio, ese es un tipo de lista de verificación, ¿no? Que tiene tintes por parte de la autoridad legales, ¿no? Y que conforma los elementos a evaluar, el resultado obtenido, inclusive funge como un informe para que ustedes o el auditado, ¿no? Por parte de COFEPRIS pueda generar las acciones correspondientes, ¿no? Sí, ese es un tipo de lista de verificación. ¿Alguien más conoce o ha utilizado una lista de verificación? ¿No? Yo creo que todos al final hemos en algún momento dado utilizado una lista de verificación. Yo por lo menos cada 8 días utilizo una lista de verificación, que es mi lista para hacer la despensa, ¿no? Donde pongo, mira, voy a comprar leche, voy a comprar huevo, voy a comprar pan, voy a comprar arroz, voy a comprar fruta, voy a comprar verdura, ¿no? Y hago mi lista de verificación. Cuando voy al súper, ¿no? Justo voy palomeando lo que ya estoy subiendo a mi carrito. Y ahí me aseguro de que todo lo que está en esa lista de verificación, se llama despensa, lo lleve en mi carrito y pueda llevar a mi casa lo que me pidió mi esposa, ¿no? Pensemos. Eso es una lista de verificación, ¿sí? Sencilla, común, cotidiana. ¿Qué características tiene esa, o cuál es el objetivo de que yo genere esa lista de verificación cada vez que voy al supermercado? ¿Cuál será el objetivo? Validar que todo lo que se está pidiendo en la lista esté cumplido, ¿no? Por supuesto, validar que todo lo que esté en la lista lo esté yo llevando, ¿no? Pero ese es quizá el objetivo de mi esposa, ¿no? Por eso me da mi lista de verificación. ¿Cuál sería mi objetivo? Que hago la compra. ¿Nunca les ha pasado, por ejemplo, que hacen su listita del súper y de repente dicen, oye, no se te vaya a olvidar traer esto? Sí, perfecto, pero no lo anotaste. Te vas al súper, regresas, oye, lo que te pedí y se me olvidó. ¿Les ha pasado o no? Sí. Llega a pasar, ¿no? Llega a ser de cierta manera común, ¿no? ¿Qué pasa? La lista de verificación es un documento de trabajo que justo lo que permite es que sea una guía para llevar a cabo un proceso de auditoría. Que no se nos olvide lo que necesito y requiero evaluar. Eso es muy importante, ¿no? Esa lista yo la genero cuando voy al súper desde mi casa, ¿verdad? Yo me preparo con esa lista de verificación y digo, tengo que llevar esto. Justo es lo que yo tengo que hacer como auditor. Esa lista no la genero cuando estoy haciendo la auditoría, sino la genero cuando estoy en esta etapa de preparación como auditor, ¿sí? Yo tengo que crear esa guía que me va a ayudar que al momento
de hacer mi auditoría no se me haya olvidado algo que es importante evaluar de ese proceso que yo revisé de manera documental cuando me estuve preparando como auditor. ¿Sí? Es fundamental, sobre todo cuando iniciamos a ser auditores internos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que encontremos auditores que ya tienen mucha experiencia. Yo les platicaba también en sesiones anteriores que el ser auditor y la mejora de la competencia como auditores internos está en función de una preparación, pero también está en función de días y horas auditor aplicadas. Mientras más días y más horas auditor aplicadas tenga, mayor experiencia y seguramente una mejor competencia como auditor voy a ir obteniendo, ¿sí? Es como los pilotos, ¿no? Mientras más horas de vuelo, mejor calificados están los pilotos porque están ejecutando el proceso. Lo mismo nosotros, mientras más días y más horas de auditor tengamos, vamos a ser cada vez mejores auditores. Entonces, cuando nosotros estamos iniciando en estos procesos, la guía, que es la lista de verificación, es muy importante. Nos permite mantener la confianza, mantener los elementos visibles. Pero también puede ser que podamos encontrar auditores que ya tienen muchos años de experiencia, muchos días de auditoría ejecutados, que no necesariamente utilicen una lista de verificación, ¿sí? No necesariamente. ¿Por qué? Pues porque ellos ya tienen la experiencia suficiente, porque ya conocen la norma de arriba a abajo, de izquierda a derecha, porque tienen los 114 controles claros, porque saben cómo manejar el tema y perfectamente pueden ir a los puntos más sensibles del propio sistema, ¿no? Entonces, no es la lista de verificación un documento estrictamente obligatorio, pero sí es un documento muy recomendable para auditores en formación, que es nuestro caso, ¿sí? Entonces, aquí, de hecho, nuestro procedimiento de auditoría interna sí habla de generar nuestra lista de verificación, ¿sí? Y esta lista de verificación, como les mencionaba, va a ser una guía que nos va a permitir, ya en el momento de hacer nuestra propia auditoría, tener los elementos claramente identificados de lo que voy a preguntar en el proceso de auditoría y de la evidencia que voy a solicitar. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Todavía vamos a ver un poquito más de la lista de verificación, seguramente el lunes, ¿no? Porque es una herramienta muy importante, pero no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario hasta este momento. Perfecto. Bueno, pues prácticamente estamos concluyendo la sesión del día de hoy. Nos vemos el lunes a la misma hora por el mismo medio y vamos a platicar un poquito más sobre la lista de verificación porque es el documento clave y seguramente avanzaremos más todavía en el proceso de ejecución de la auditoría. Les agradezco su tiempo y nos vemos el día lunes. Muchas gracias.